Pues bueno, si les parece bien, vamos pasando con nuestra queridísima mesa. Hoy es la mesa de los periodistas con Alejandro Almazán, con Temoris Greco, con Manuel Hernández Borboya. Hoy no va a poder acompañarnos Alejandro Almazán, que ahora es él el que no se ha terminado de recuperar del COVID. Así como estuvo Alberto indispuesto, pues ahora es Alejandro Almazán, que pues ya ve, le pegó a él y a Ingrid. Y bueno, pues Ingrid afortunadamente ya está recuperada. A Alejandro le ha costado un poquito más, pero esperemos ya que la próxima semana se incorpore pues nuevamente con nosotras y nosotros. Por lo pronto, pues ya está aquí el mismísimo Temoris Greco y el mismísimo Manuel Hernández Borboya. Muy buenos días, caballeros. Bienvenidos aquí al Club de Toby. Ave azul, ave azul. Hola, hola, ¿cómo están? A que mate Rey 2, aquí Torre Blanca, cambio. Pues caballeros, no sé qué es más escandaloso, si los videos de pues Alito, los que publicó Laida Sansores, o el video, o el audio video que publicó Alito en esa conversación pues muy particular que tiene con Manuel Velasco Coello, el exgobernador de Chiapas y dirigente casi vitalicio del Partido Verde Ecologista de México, ya por encima de otro, el famoso Niño Verde. Pero mire, él dio una respuesta también, y la respuesta de él pues llama mucho la atención, no por lo que dice, sino por lo que no dice, pero sí devela en esa respuesta que da. Hay muchísima información ahí. Tenemos esta serie de videos que publicó Laida Sansores sobre Alito. Son 4 clips que publicaron, así que vamos a escuchar alguna parte de estos audios. No lo vamos a escuchar todo, pero sí una parte de ellos, y regresamos a comentarlo aquí con los caballeros. ¿Perdón? Alito los 4, por favor. $12 millones a la operación y a la vera. Está bien, güey. Sí, ya que me haga la transferencia. Ya le decimos que me lo chingué, o sea que te lo chingaste. Sí, a ver, que me haga la transferencia 12 y con esos 12 le voy a pagar el terreno a Salazar el Panqué. Ya sé. Catastral para tener ese, que ese es mío, y voy a pagar el edificio de Tomás. Okay. Y ese edificio ya lo ponemos en renta. Van a quedar 2, pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá. Sí, ¿a ellos también? No, es que ellos, yo les doy el dinero. Yo sé cómo ven eso. Entonces yo les voy a dar el dinero. Y en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague ¿cómo se llama? Eduardo Macay. Ok. Él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande. Ya lo tengo, el de Roca. Sí. Ya lo tengo. ¿Ese cuánto? Ya lo pagamos. Ese nos salió en 12,500. Yo creo que ese lo podemos subir. Sí. 12,500 porque no consideramos los terrenos Por para eso, ellos. ponlo en 15. Yo creo que ese sí podría aguantar unos 15. Por eso, esa ya me lo pones 15, ya preparar todo, y esa se la van a pagar a mí, mi mamá me lo pasa a mi cuenta. Ok, te comento de este, sí. Vamos a pagar impuestos. Sí. Va a estar grande, pero vamos a pagar impuestos. ¿Cuánto pagas de impuesto ahí? Pues mira, el tema es que lo compramos muy barato y es terreno. ¿Cómo cuánto se paga? ¿De la misma cuenta se paga? De la misma cuenta. Entra el dinero y nosotros pagamos. ¿Cómo cuánto es de impuesto? Bueno, lo retiene el notario. No quiero decir una tontería, ¿Pero cómo cuánto? Yo calculo unos $1,500,000. ¿De pesos? Sí. Puta, entonces ponle 12, 13, cabrón, para que queden 11, cabrón. No man, dale verga, ya no. Sí. Ahorita no va a haber pedo con eso ya. Yo ya voy a ir a la cámara, ya voy a estar en la cámara, ya vamos a ver. Vas a ver cómo van a salir cosas ahora que yo esté en la cámara. No. Me queda claro. Me gustó esta empresa, Me gustó la persona también. Pues mi queridísimo Manuel Hernández Borboya, ¿qué decir al respecto de estas develaciones, más develaciones y revelaciones, pues ahora sí que del dinosaurio que no se ha ido y que sigue ahí,
y que hoy lo vemos en el rostro pues del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, conocido como Alito. Sí, pues que han sido ya varios escándalos. Llevamos como un mes de audio escándalos revelados desde Campeche, que más allá de la legalidad de los audios, no, pues revelan los modos en que se ejerce el poder desde las cúpulas del PRI y en concreto de un personaje como Alito Moreno, ¿no? Ya nos echamos el primerito que salió fue sobre extorsiones que les hacían algunos proveedores de Campeche. Luego vino lo de Cinépolis, perdón, de que el dueño de Cinépolis le había dado 25 millones de pesos al PRI para campañas políticas cuando Alito hizo berrinche y quería 300. Otro pago de 4.5 millones de dólares a Solá, que se asume que es el publicista español Antonio Solá, que participó también con Felipe Calderón y que es considerado el autor de la frase esta de un peligro para México. Y después vino lo de los periodistas, de que decía que a los periodistas no había que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Y ahora pues el tema de las pues operaciones ahí que está realizando con una serie de propiedades y de bienes inmuebles, que en una parte del video pues es hasta muy irónico y pues hasta ridículo, que le pregunta a su asesor o a su contador, quién sea con quien esté hablando, que le pregunta cuántas propiedades tiene Alito Moreno, ¿no? Porque ya ni él sabe cuántas tiene. Entonces, se vuelve hasta grotesco, pues ese tipo de cosas y de que en estas últimas se revelan también pues varios movimientos ahí de lavado de dinero, no hay otra forma de llamarlo, en las que incluso están involucrada la madre de Alito Moreno en algunas de estas operaciones, ¿no? Entonces, pues le han pegado fuerte al dirigente del PRI desde allá, desde Campeche, en el programa de los martes de la gobernadora Laida Sansores, y pues Alito ayer también respondió ahí balconeando a su compadre Manuel Velasco del Partido Verde, senador, quien le llamó telefónicamente para decirle que le habían hablado desde la Secretaría de Gobernación para presionarlo o para tratar de amedrentar a Alito de que si no cooperaba con el tema de la reforma eléctrica en el Congreso, pues se le iban a ir con todo, ¿no? Entonces Alito pues ya tenía grabado ahí a su compadre, Manuel Velasco, que de hecho pues es padrino de uno de los hijos de Alito, según estaba documentando ayer Cuna de Grillos. Y pues eso, ¿no? Que está duro el golpeteo político de ambos lados. Hoy López Obrador se deslindó de los señalamientos, dijo que pues él no chantajea ni amenaza, que no es parte de que es una cuestión de principios, dijo, y que él no acostumbra a hacer esas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que pues está documentada la reunión de Manuel Velasco. El 9 de abril subieron una foto en donde salía Manuel Velasco con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde se veía bastante serio Adán Augusto, por cierto, y los audios de Alito Moreno que presentó en respuesta, pues son atribuidos al 8 de abril, un día antes de la foto, ¿no? Entonces hay varios indicios de que sí hubo señales desde la Secretaría de Gobernación para apretarle las tuercas a Alito Moreno, que no cooperó, y pues así es como opera la política mexicana tras bambalinas. No todo lo que vemos públicamente es la realidad. Hay una parte oscura que normalmente no vemos y que esto habla pues de la lucha política, cómo se ha dado tras bambalinas a varios niveles, ¿no? Lo que sí creo es que pues ya va a ser un costo político muy fuerte para Alito. No sé si después de los resultados de las elecciones del próximo domingo, que se perfila pues que Morena gane 4 de 6 al menos, de las gubernaturas en disputa, pues ya vaya a ser una carga demasiado grande Alito Moreno, pues tanto para el PRI como para la alianza del MACPRIAN, que está tratando de construir Claudio X González y demás, ¿no? Es posible que vayamos a ver un cambio en la dirigencia del PRI después de las elecciones, pero pues hay que ver cómo se van moviendo las aguas, ¿no? Pues habrá que ver.
de qué tan, que a quién le interesaría quedarse con lo que quede del PRI, porque la verdad que el resultado electoral este domingo sí le acerca mucho a los niveles, por lo menos cercanos, pues, o ya próximos a la extinción, mi querido Temoris. Y además esta situación de la forma como responde Alito Moreno me hace recordar otros viejos personajes del priismo que ante circunstancias adversas como las que pues, enfrentan ante una debacle electoral o alguna acusación de corrupción grave, reaccionan con una victimización. Yo ahorita me acordaba de José Murat, que era gobernador de Oaxaca, que dijo que había sido víctima de un atentado armado en 2004, cuando ya luego se supo que en realidad andaba de parranda con un grupo de personajes, de chicas pues de la televisión, y que hubo un pleito con sus guardaespaldas por cuestiones de cantina, pues que eso fue el fondo. Pero bueno, el tema fue que públicamente se dio a conocer que era una especie de ataque armado contra Murat, cuando fue todo lo contrario. En fin, ¿tú cómo ves esta situación de los escándalos de los videos, audios y todo lo demás, mi querido Temoris? Tu micrófono. Pues lo primero es tratar de tener un poco de precaución periodística ante todos estos audios, porque en realidad no sabemos qué tantos son reales y qué tantos son manipulados. Los de Alito los está dando a conocer una enemiga acérrima suya, Laida Sansores, quien ahora ocupa el feudo que antes se le ocupó y que antes fue el papá de la propia Laida de Carlos Sansores. Y Laida nunca ha sido pues un referente de ética, de cuidado, de transparencia, jamás. Entonces a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que puede haber una mano, o sea, de hecho hay una mano, porque ella dice que hay 60 horas de grabaciones y está haciendo una edición de lo que a ella le conviene publicar. Alito dice que además están manipuladas estos audios. Y la verdad es que no tenemos por qué pensar ni que sí ni que no. Puede ser para allá y para el otro lado. Tranquilamente, porque no tengo la menor duda de que si le hace falta, Laida sería capaz de hacer una manipulación. Lo mismo con el audio que está dando a conocer Alito. El desmentido, la reacción de Velasco fue bastante tibia, errática, pero a mí me llama la atención que el audio que escogió Alito, pues es un audio donde él queda increíble, ¿no? Parece todo un patriota, resiste, está pensando en el país, es el asunto de fondo, y como que es muy conveniente para Alito, no solamente para tratar de contrarrestar esta campaña que hay contra él, sino como para presentarse como héroe. Ahora, tomando en cuenta esto, que tenemos que tener cuidado y que de hecho siempre tenemos que tener cuidado, ya no solo con los audios, también con los videos, en la medida en que la tecnología va a ir perfeccionando las técnicas de manipulación de la imagen y cada vez es más probable que nos encontremos con videos manipulados o abiertamente falsos. Lo que Laida está revelando, si es que es cierto, o al menos parcialmente cierto, pues revela comportamientos corruptos exagerados de Alito, revela un carácter que es el que ya hemos visto, altanero, prepotente, ignorante, de muy bajo nivel, machindrín, que eso nos sorprende y que sí debe dar pie a investigaciones no solamente de la Comisión de Fiscalización del IFE, del INE, o sea, también del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea, hay mucho por donde llegarle a Alito a raíz de esos audios y las autoridades deberían tomarlos en serio. No solo para verificarlo, sino para ver, o sea, esos son pistas sobre lo que parece una operación normal, cotidiana, de costumbre de parte de Alito. Y en cuanto al audio que produce, que saca el propio Alito, pues uno dice, ¿de veras eso es todo lo que tienes? O sea, con esto esperas contrarrestar
todo lo que se está diciendo sobre ti, porque es una conversación con su cuate Velasco que no revela mucho. De veras, eso es, Alito no se imaginaba que al negarse a participar, al básicamente descarrilar la reforma eléctrica, que era un proyecto tan importante para la 4T, Alito no se imaginaba que era un rompimiento total, que se iban a ir contra él con todo. Obviamente lo sabía. Velasco no tenía por qué anunciarle lo que era obvio. Alito sabía con qué fichas estaba jugando él y sus rivales, y sabía que era lo que se jugaba. O sea, no es realmente escandaloso lo que está revelando el audio de Alito, y sí lo es lo que revela Laida. Y también también así se llevan esos políticos del sureste de México, de Chiapas y de Tabasco. Así se lleva Adán Augusto con ellos, Velasco, el propio Alito. Pensemos en Roberto Madrazo, que por cierto, ahora que estabas comentando el falso secuestro de Murat, pues también tuvo el suyo Madrazo, ¿no? Que también dijo que le habían secuestrado y era un cotorreo. O sea, parece que hay como patrones de comportamiento entre esos políticos que en realidad forman parte de una misma línea. O sea, esos son familias muy entrelazadas, muy próximas, son con comportamientos caciquiles y acostumbradas a detentar el poder en esa zona. Y se conocen bien. Para Velasco debe haber sido un golpe que su carnal Alito pues le haya revelado este audio. Posiblemente termine teniendo un costo, este audio termine teniendo un costo mayor para el propio Alito, porque está rompiendo confianzas. A él lo espió Laida, su enemiga, pero él rompió la confianza con su amigo Velasco y exhibió una conversación que en el fondo dice muy poco. Entonces, yo creo que también ya otras personas que hablen con Alito se van a cuidar más con lo que le dicen, porque saben que cuando le convenga a Alito, por muy cuate que sea de muchos años, de 20 años de conversaciones, cuando le convenga va a revelar estas charlas íntimas. Y en general, para los políticos, o sea, es ya entre el espionaje y el rompimiento de la confianza, pues el nivel del diálogo sigue bajando. Y también lo vimos en el episodio vergonzoso que acaban de haber en la Cámara, entre el senador López Gastelum del PRI de Sinaloa, la señora Lili Telles del PAN de Sonora y el diputado Noroña del PT, aquí de Ciudad de México. Un pleito que parece extraído de los años 50 del siglo pasado, de machindrines, de changoleones, de golpeteos, de simiescos. O sea, es una vergüenza donde dejaron la idea de que había algo que se llama dignidad del legislador. La idea de que la tribuna, de que esas tribunas son tribunas que se deben mantener, que se deben cuidar, desde donde los representantes de la nación nos hablan a los ciudadanos y a las ciudadanas. O sea, es parte de lo que ya habíamos venido hablando, de una reducción, un rebaje del nivel del debate político, en donde ya no se aspira a los grandes discursos, ya no se aspira a dar el ejemplo, ya no se aspira a recordar, por ejemplo, a aquellos legisladores de la reforma que el presidente de la República suele mencionar con tanta frecuencia. Ya no hay ese sentido de la dignidad. Son niñas y niños de secundaria aventándose porquerías, pero nada menos que en San Lázaro. Y eso sí me parece que es muy grave. Pues sí,
Son distintos ángulos. Yo sí tengo algunas discrepancias ahorita contigo, mi querido Temoris, Vengan. en materia pues el escándalo que puede ser o no, o la veracidad de los audios en lo que toca tanto los de Alito como los que son de Laida Sansores contra Alito. Vamos a pasar un fragmento también de esto que han estado mencionando ahorita tanto Temoris como Manuel sobre, por si usted no lo vio y nosotros le estamos contando, pero sin que usted haya escuchado nada, pues esto que pues involucra al secretario de Gobernación, Adán Augusto, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, lo que usted va a ver ahorita es un fragmento de esta charla y después le vamos a poner la respuesta que dio Manuel Velasco Cuello sobre este audio que pues hizo público Alito, que dice, me traicionó mi hermano, ni siquiera es compadre, es el hermano, se dicen hermanos. Así que vamos a escuchar este video de Alito, donde habla con Manuel Velasco, y regresamos a comentar. Te voy a hablar en clave, ¿ok? Sí. Me mandaron a traer, Ajá, ¿ok? sí. Hace como 1 hora y media, Ajá. ¿ok? Nuestro amigo, nuestro hermano, Sí. ya sabes con quién, Ujú. ¿sí? El 2. Habló con El 2. su jefe, sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí, Ajá, ¿ok? sí. Y que si no jalabas, Ujú. que iban a ir con todo. Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que me diste el recado. Él me dijo, oye, cabrón, yo quiero ayudar, Ujú. quiero platicar con él. Ajá. Le dije, yo sé que está en Aguascalientes, Ujú. no sé cuándo regrese. Ujú. Le digo, sí, he platicado con él, Ujú. pero sí estoy preocupado. Ujú. O sea, porque pues esto ya se va a poner muy tenso. Sí, pero yo no entiendo así que anden con esas amenazas. Tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así, ellos no me conocen. Y así que está bien, yo estoy de gira en Oaxaca, luego voy a Puebla y ya les dije que podemos construir diálogo y eso, pero primero está el país, hermano. ¿Qué quieres que yo le haga? Claro. Pero ¿no crees que sería bueno mejor platicar las cosas? Ah, sí, podemos platicar, pero yo puedo hasta el domingo. Uy, bueno. Estuvo padrísimo el efecto, ¿eh? Ya ves, para que veas acá, nos pintamos solos, pues, para eso. Bueno, después Manuel Velasco Cuello publicó esto que vamos a ver ahorita en pantalla, un hilo de 3 tweets, pues muy particulares, porque pues Manuel Velasco, pues como dice ahí, he sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años, como esta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal. Lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ¿no? Ya que en ningún momento amenacé a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión, como en todas las conversaciones que hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones. Y 3, es una convicción personal, ya que en mi calidad de senador de la República tengo diálogo todos los días para construir acuerdos con base en el respeto y el entendimiento. Es decir, Manuel, mi querido Manuel Hernández Borbolla, no desmiente el audio. Dice, está desvirtuado de que si yo, cómo intervino, pero no desmiente el audio. Es decir, no desmiente que estuvo con el 2, porque más adelante
ya Alito menciona a Adán Augusto, estuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y le dijo lo que le dijo. Así que no desmiente absolutamente nada de los dichos de esa conversación, como tampoco Alito desmiente nada, pues no dice yo no tengo propiedades allí donde dicen, que revisen mis cuentas bancarias. No, pero Alito sí dice que fueron manipulados los audios. Bueno, sí, pero ¿cómo fueron manipulados? Es decir, en realidad no dice, ¿me explico? Y esa es la diferencia ahí que tengo. No, y primero dijo que no era su voz y después reconoce implícitamente que sí es él, entonces pues tampoco es que sea muy veraz sí, los dichos de Alito. Y particularmente, pues si a mí me están diciendo tengo propiedades aquí y allá y 2 nombres, pues yo digo, a ver, ¿no? Muéstrenme las propiedades o revisen mi cuenta bancaria o la cuenta bancaria de mi madre, etcétera. Pues desmientes, ¿no? Los hechos que te están imputando, ¿no? Y en el caso de Manuel Velasco Coello, que pues ha salido en las fotos con el secretario de Gobernación, pues tampoco está desmintiendo los dichos ahí, y a mí sí me parece pues un escándalo porque te permite ver cómo están los juegos y los manejos, cómo se conducen los 2 tabasqueños, el secretario de Gobernación y el presidente de la República, pues en el manejo político. En fin, que esos serían mis valoraciones. No sé cuál es tu lectura ahí, Manuel. Nada más una cosa, Ernesto. O sea, a mí me parece que si Alito dice manipularon los él no dice que el contenido esté mal, él dice que los audios están manipulados y esto puede haber ocurrido. Nosotros no tenemos cómo certificar o verificar que esos audios sean, eso tendría que hacerlo un técnico, un experto. Y en el caso del audio que da a conocer Alito, que Manuel no desmiente, a mí me parece que Velasco no desmiente el contenido de la conversación, él no tenía por qué irse al detalle. Lo que me llama la atención de esos audios, que duran 8 minutos, es bastante más de lo que podemos escuchar aquí sin matarle aburrimiento a la audiencia. Son unos audios muy convenientes para Alito, en la medida en que él está refiriéndose continuamente a su compromiso con la nación, con el país. Porque la está grabando, Temoris. Por eso porque mismo. Él es el que está grabando la conversación. Por eso, pero hay un interés ahí, o sea, me parece muy conveniente. Entonces, hasta no tener plena certeza, no diría que son audios íntegros, y bueno, íntegros no son, pero que están absolutamente libres de algún tipo de manipulación. No, pero digo, claro que hay un interés, pues el interés de Alito era quemar a Manuel Velasco y a su compadre y exhibir pues cómo había recibido presiones de la Secretaría de Gobernación, supuestamente, ¿no? Porque todos son supuestos si vamos a ese extremo. Pero pues a mí me parece que sí evidencia pues una forma de cómo se da este golpeteo político, o sea, porque el hecho de que Alito haya grabado a su compadre en una conversación que parecería de rutina, pues qué más, a quiénes más tendrá grabados, ¿no? Ya van a empezar a las especulaciones de muchos de por dónde va el asunto, y el hecho de que se haya publicado también una foto de Manuel Velasco con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, más o menos entre esas fechas de las que se atribuye la grabación. La foto está publicada en el en la cuenta de Twitter de Velasco el 9 de abril, y Alito le atribuyó los audios a la conversación con Manuel Velasco el 8 de abril. Entonces, el hecho de que haya una foto pública de Velasco con Adán Augusto refuerza mucho de lo que se conversó o de lo que alcanzamos a escuchar en estas conversaciones. ¿Hasta qué punto sea 100% fiable? Pues no es 100% fiable, ¿no? Pero sí son indicios muy claros de por dónde iba la jugada y por dónde iba la movida. Y tampoco nos espantemos, o sea, porque realmente este tipo de presiones pues se han dado desde el principio del sexenio de López Obrador. ¿O qué? Ya no nos acordamos de cómo le apretaron las tuercas a Eduardo Medina Mora para que renunciara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a principios de este sexenio. Pues fue de una manera muy parecida a lo que ahorita
pues hemos estado viendo o hemos podido alcanzar a percibir con esta filtración de audios, ¿no? Entonces, creo que uno de los que queda peor parado, pues es Manuel Velasco, ¿no? Porque queda mal con los de la Secretaría de Gobernación y queda mal con su compadre, queda ahí en medio, en el fuego cruzado, y también por eso me parece que sí hay cierto grado de veracidad en estos audios que publica Lito, y por supuesto que los que publica Laida también llevan un interés político, o sea, claro que tampoco son 100% confiables, pero te empiezan a dar indicios, señales, nombres, cantidades que deberían de por lo menos investigarse para ver qué tanto de eso que se comenta en esos audios es real. Es decir, no podemos tomar los audios como evidencia, pero sí como indicios de cierto tipo de operaciones que se están realizando tras bambalinas y que creo que evidencian mucho cómo se maneja la verdadera política mexicana, esa que no sale en los reflectores, que no sale tanto en los medios, en la crónica del día a día, pero que existe, ¿no? Estas conversaciones más coloquiales, muchas de ellas grabadas, pues tienen esta intención de ir presionando, ir mandando recados, todo de manera muy codificada. Y creo que por eso es importante leer entre líneas muchos de estos mensajes que se han ido mandando y que yo creo que lo trascendente va a ser que no van a ser los únicos que veamos de aquí al 2024. Yo creo que estas usos y costumbres de andar publicando y balconeando audios y demás, pues va a ser cada vez más común. Y también hay todo un mercado, eso también hay que decirlo, hay todo un mercado de compra-venta de este tipo de materiales. Yo me he enterado de varios materiales que andan circulando por ahí, que todavía no hemos conocido o no se han dado a conocer, pero que muchos consultores políticos, que muchos gente allegada a los líderes de los partidos, pues andan ahí ofertando dinero para hacerse de ese tipo de materiales, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una constante este tipo de cosas de aquí al 2024. Y más allá de que estoy de acuerdo en lo que tú mencionabas, Temoris, de que pues así se llevan, y la verdad es que es algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, y además, obviamente, que Alito Moreno sabe perfectamente, y otros políticos, pues, que las presiones pues son casi naturales. Se trata de convencer de la forma como los políticos crean que es la más conveniente de obtener el respaldo necesario para una reforma, una iniciativa de ley tan importante para el presidente de la República. Pues sí, pues era obvio que iba a ocurrir ese tipo de situaciones. Yo creo que al contrario, si ese es todo lo que ocurrió con las presiones, me parece que se quedaron cortitos, porque de que tienen capacidad de presionar, la tienen. Pero más allá de eso, mi querido Temoris, a mí me llama la atención algo. Laida Sansores no actúa motu propio. O sea, el presidente de la República al menos dio su consentimiento tácito para que se divulgaran este tipo de audios. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que hay un cambio en la estrategia, de que se está endureciendo la forma de negociación política por parte de la 4T, del presidente de la República, y de que pues ya los tiempos de los abrazos y no balazos en términos de la política, se me hace que ya se están acabando, y que ahora sí están endureciéndose las formas y los modos de parte de los operadores políticos de la 4T. ¿Tú qué piensas? ¿Hay un endurecimiento de parte del grupo político cercano al presidente López Obrador en los terrenos de la política? Bueno, no, o sea, yo no puedo saber si hay consentimiento por parte del presidente, la verdad. Pero sí, o sea, pero yo creo que sí coincide, sí entra en... Pero no se ha opuesto, mi querido Temoris, ojo con eso. Sí. O sea, no es que tenga que decir, hazlo, simplemente no dice nada. Y sí, eso, en términos de los mensajes implícitos, tiene mucho peso. Y llevan un mes los escándalos de Laida. Sí, pues, o sea, bueno, en ese sentido los está dejando, porque además ella dice, tengo 60 horas, pues ¿para cuánto te da eso, no? En cuanto a cuántos puedes ir filtrando. Y también
qué errores cometió Alito que no tienen una seguridad, o sea, cómo le graban 60 horas de conversaciones a lo largo de cuánto tiempo, o sea, también está eso, es fuerte. Pero sí entra en un patrón que estamos viendo de endurecimiento, pero por ambos lados, ¿no? La 4T se está endureciendo, la oposición también, que está también creciendo, intensificándose la presión sobre Movimiento Ciudadano para que se integre a la oposición. Hay quien piensa que este escándalo de Alito va a prevenir que Movimiento Ciudadano se alíe a la oposición en la medida en que no quieren asociarse con un personaje pues tan sucio. Digo, ellos tienen los suyos, pero tampoco tienen por qué comprar los del PRI. Y ahí, es que ya el diálogo está roto, o sea, el debate sobre la reforma eléctrica y el resultado rompió el diálogo. Esta legislatura ya no tiene ninguna capacidad de llevar a cabo reformas constitucionales, las que promueve el presidente respecto de la reforma electoral y de la Guardia Nacional, no van a llegar a ningún lado porque no tiene los votos y porque el PRI ya se decantó por la oposición total. Aparentemente, por las especulaciones que se había dado, a partir de que la 4T se negó a cederle el estado de Hidalgo al PRI para que ellos lo retuvieran. Entonces, en este escenario, pues ya solamente queda tratar de juntar las canicas de un lado y del otro para ver quién tiene más e irse con ellas al enfrentamiento en las elecciones de este año, del año que viene Coahuila y Estado de México, que son vitales para el PRI, y si el PRI sigue perdiéndolo todo, como pinta, pues ¿con qué va a llegar a 2024? O sea, va a llegar casi tamaño PRD. Entonces también para el PRI ya es una situación de sobrevivencia, porque ya prácticamente, o sea, con Alito, que el presidente del PRI perdió Campeche, perdió su estado, el estado donde él presumía de que no se movía una hoja si él no lo quería. Entonces el poder priista queda a nivel regional, o sea, se ha convertido en un partido de cacicazgos regionales, en donde realmente no hay una autoridad central o principal, digo, salvo la de Claudio X, pero esa tiene un límite. Entonces queda Coahuila, queda Estado de México, ¿y qué más? Nada más, ese es el PRI ahora y el año que viene va a quedarse encueradito. Entonces, ya no vamos a tener más que, o sea, ya no van a tener más que elegir entre el PAN y sus aliaditos, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano. O sea, sí es la polarización y es el esfuerzo por desfondarlos. El único partido serio que va a quedar en la oposición, o sea, serio en el sentido de que con capacidad de generar esta oposición es el PAN. Sí, y ahora el PAN tiene este gran desafío, pues cómo justifica una alianza con el PRI, con este PRI, a ver cómo le va a hacer. Y también pero ha cerrado filas, ¿no? Y también colocar al Partido Verde Ecologista, Manuel Temoris Alberto, ¿dónde queda el Partido Verde Ecologista? Pues con este Manuel Velasco Cuello exhibido también de esta manera. Yo quisiera nada más retomar, no sé si tuvieron oportunidad de leer este libro de Santiago Nieto, Sin filias ni fobias, pero quiero retomar una narración. Él está narrando, este libro lo publicó el año pasado, a finales del año antepasado, ya durante esta administración, y él habla cuando él estaba en la FEPADE, y hace una visita al estado de Chiapas, donde estaba como gobernador Manuel Velasco Cuello. Y voy a leer solo un fragmento. Bueno, hace toda una narración de cómo entran, cómo los reciben y el trato que está recibiendo Santiago Nieto directamente de Manuel Velasco Cuello. Dice, Velasco, ordinario, me recibió con una pregunta inverosímil, seca, gélida. ¿Sabes que tu jefa es mi amiga? Se refería a la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, quien duró poco más de un año en el cargo.
Mi respuesta fue automática y sin titubeos, amable pero firme. Sí, gobernador. Al ver que no logró intimidarme, el mandatario arremetió. ¿Y sabes qué es mi tía? Mi respuesta fue idéntica. Cierta tensión se apoderó del momento, pero permanecí inamovible. A pesar de que más gente había presenciado el encuentro, Velasco, incapaz de ser diplomático, volvió a la carga dirigiéndose solo a mí. ¿Qué quieres?, soltó altanero, metálico, pero el comentario bravucón no hizo mella en mi ánimo. Yo iba a lo que iba, a cumplir la función del Estado, cuya naturaleza estaba lejos de comprender el verde gobernador. Aproveché la pregunta para agradecerle la posibilidad de establecer un trabajo coordinado con el gobierno del Estado. Mencioné la Ley General en materia de delitos electorales que obligaba a la FEPADE a trabajar con el INE y los gobiernos locales en la prevención justamente del delito electoral, por lo que necesitábamos instrumentar de forma conjunta un modelo de blindaje electoral. No había pasado más de 5 minutos de mi explicación cuando Velasco me interrumpió de forma abrupta. Su pregunta fue contundente, majadera, indigna de un cargo como el suyo. Está bien, ¿cuánta lana quieres? El cuestionamiento fue grotesco, absurdo y fuera de lugar. Esa es la narración de Santiago Nieto, de Manuel Velasco Cuello, para no olvidarlo, pues entre quienes, pues en todos estos buitres que andan ahí en estos diálogos. ¿Qué decir, Manuel? Bueno, que hay también indicios de que pues, la alianza política entre el gobierno de López Obrador y el Partido Verde pues tiene que ver también con inyección de dinero desde Chiapas a los fines de Morena, desde 2015. Ahí también hay unos audios de Manuel Velasco con Ricardo Monreal de 2015, cuando hubo una detención de 3 chicas en Chiapas por parte de la Procuraduría General de la República, que estaban transportando alrededor de $1 millón en efectivo, ¿no? Es decir, este tipo de manejos pues, son habituales, ¿no? Por supuesto, no podemos tampoco obviar el caso de Pío López Obrador, el hermano del presidente, que fue captado con uno de los operadores de Velasco en 2 ocasiones, haciendo ahí negocios no muy transparentes, que digamos. Y creo que mucho de esto nos permite entender mejor pues, cómo se ha construido esta alianza entre Morena y el Partido Verde, que parecía completamente antinatural, ¿no? De no ser solamente por el hecho de que el Partido Verde siempre se ha acomodado con el bando oficialista, sea de los colores que sean, pero digamos que la alianza entre un partido tan de derecha como el Partido Verde con Morena, pues parecía antinatural, y se explica por este tipo de relaciones políticas que son inconfesables. Es decir, ninguno de los actores involucrados va a hablar de este asunto, ¿no? Yo leía por ahí ahorita en el chat unos comentarios de que a Manuel Velasco no se le podía creer, y yo hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? ¿Le creemos o no le creemos, o hasta qué punto podemos interpretar que es válido o cierto lo que dice Manuel Velasco cuando habla en los audios que exhibe Alito Moreno y que lo ponen en evidencia, o cuando dice que no es cierto lo que estuvimos viendo en esos audios, ¿no? Es decir, esta serie de dichos y contradicciones pues sí hace necesario que uno tenga que hacer ciertas inferencias para tratar de aproximarnos lo más posible a la verdad, o sea, porque no tenemos la certeza total de lo que está ocurriendo tras bambalinas, pero hay indicios, hay ciertas manifestaciones que nos van dando señales, y que es nuestra obligación pues ir atando cabos para tratar de tener una interpretación lo más completa posible sobre lo que está ocurriendo en la política mexicana. Y como bien lo describe Santiago Nieto en su libro, pues es un personaje prepotente, déspota, un junior berrinchudo que se maneja con esos tratos. Pues acuérdense la cachetada y la bofetada que le dio a uno de sus colaboradores cuando era gobernador de Chiapas, que después tuvo que pedir disculpas y hacer un show ahí mediático con estas cuestiones, y evidencia mucho de cómo es la clase política mexicana. O sea, yo es lo que más rescataría de todo este escandalito, de que nos permite asomarnos un poquito
a cómo es la verdadera política, ¿no? La inconfesable, la que no, ninguno de las partes está dispuesta a reconocer. Y hablando de lo que no se quiere reconocer, no sé si quieras agregar algo más sobre este tema, Temoris, porque tenemos en la agenda otro que Sí. me parece que sería importante, que es la presunta fuga del gobernador de Tamaulipas, pero adelante si tienes un tema. Bueno, nada más que me acordé de aquella conversación que tuvieron Fidel Castro y Vicente Fox, la del come si te vas, que Fox estaba todo menso y dicharachero y hablándole de tú a Fidel Castro, y Fidel así como que, sí, presidente, vale. Me acordé porque esto de que, bueno, te voy a hablar en clave, ¿no? Y si esas son sus claves, o sea, esas son, o sea, ¿qué se puede hacer, no? Sí, el número 2. ¿Qué clase de clave? Y se ve bastante mal, Velasco, ¿no? Se ve bastante dubitativo, como que no sabe cómo explicar las cosas, torpe de palabras. Yo creo, o sea, se revela bastante débil intelectualmente ante un tipo que evidentemente está tratando de aprovechar las cosas a su favor. Pero bueno, pero repito, si eso es todo lo que tiene Alito, pues no tiene nada, la verdad. O sea, es que se iban a dejar venir con todo, pero a cualquier observador lo sabía sin tener que presentarlo así, ¿no? Pues sí, y bueno, déjame decirte, Temoris, que pues te están dando llegues aquí ya está defendiendo, justifica a Alito, defiende a la corrupción, a la mafia del poder, y ya sáquenlo, y no sé qué. Qué barbaridad. Seguramente tengo intereses oscuros ahí enredados con Alito, y por eso hablo también de él. Sí, mire, créame, pues no se vaya por otro lado, créame, todos estos colegas que están en esta mesa y en las otras, pues es gente que está en otro lado de la noticia. Nadie de aquí, créame, es millonario. Andamos viendo siempre cómo nos andamos rascando ahí las paredes, y nuestros intereses van más allá de estas cosas. No se confunda. Temoris siempre coloca su ángulo con elementos, pone su argumentación. Tenemos debates como los tenemos también con Manuel, y Manuel también luego le llueve en la milpita ahí en las redes sociales. Hoy le tocó, a veces nos toca a Alberto o a mí. En fin, son gajes del oficio. Pues nada más para ir cerrando, mi querido Manuel Hernández Borboya, ahorita entrevistamos a Marta Olivia López en un 2x3 ahí de Tamaulipas, todo un rumor fuertísimo. A mí incluso ya me había llegado otro que sí se fue, sí cruzó la frontera, Cabeza de Vaca, hasta que se negoció finalmente que no diera el fallo la Suprema Corte de Justicia, que pues ya es un rumor ahí muy fuerte, que van a fallar en contra de Cabeza de Vaca, del gobernador de Tamaulipas, pero se pospuso para el 8 de junio. Iba a ser hoy, pero pues en mera efervescencia electoral, imagínense, pues de pronto que se va huyendo este personaje que tiene pues la nacionalidad norteamericana y la nacionalidad mexicana. ¿Qué decir sobre esta situación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Le preguntábamos hace un ratito a Marta Olivia, y te hago la pregunta a ti. Pues va a pasar el proceso electoral el 5 de junio, pues parece ser que no tienen pues muy difícil que el partido, la alianza del PAN, PRI, PRD, pues pueda ganar la elección en esta ocasión, y que por vez primera, pues Morena esté gobernando, Morena o quién sabe quién, porque hay que ver el candidato también que tiene Morena, aquí ya uno nunca sabe. Pero ¿qué decir, mi querido Manuel Hernández Borboya? Bueno, pues que sí es Morena, ¿no? Porque Morena también es eso, la manera en que les ha abierto la puerta a muchos de estos personajes provenientes de otros lados, y que creo que a la larga les va a salir costoso, ¿no? Como ya lo vimos el año pasado en Nuevo León. Pero bueno, independientemente de eso, pues el rumor que está muy fuerte, porque hay que tenerlo no como un hecho, sino como un rumor,
de la presunta huida de Cabeza de Vaca hacia Estados Unidos, a una semana de las elecciones. Yo todavía lo pondría en tela de duda, ¿no? Hemos visto en el último mes una operación política por parte del gobierno de Tamaulipas para presionar políticamente a opositores, a activistas, con el fin de una clara estrategia de inhibir el voto en Tamaulipas, porque están sintiendo pasos en la azotea. Eso es cierto. Cuando uno revisa las encuestas, varían los porcentajes, he visto variaciones incluso importantes, pero más o menos dan una ventaja Morena sobre el candidato del PAN, entre 10 y 20 puntos porcentuales. Es decir, que si nos atendemos a las encuestas, en estricto sentido, pues sería prácticamente un hecho que Morena se estaría embolsando y adjudicando la gubernatura de Tamaulipas, y pues eso representaría un grave riesgo para el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que recordemos, hace un año pues estaba siendo investigado y presionado con la intención incluso de desaforarlo y de quitarlo del cargo, pues, tanto en el Congreso Federal como un tema que también estaba impulsando el mismo presidente de la República, ¿no? Entonces, después como que se estancó ese asunto, ya las investigaciones contra Cabeza de Vaca con la siempre ineficiente Fiscalía General de la República, pues no llegó a ningún lado, como que le bajaron 2 rayitas ahí a la confrontación, pero se podría reactivar este asunto en caso de que Morena gane la gubernatura como pinta, ¿no? Entonces está muy tenso. Yo creo que es de las 6 gubernaturas en disputa, quizá es en la que más haya temas que se va a dirimir a futuro, ¿no? Es decir, ningún gobernador está tan expuesto de los que sale como lo está García Cabeza de Vaca, ¿no? Ese es el que lo traen en la mira desde hace un ratito, era de los que más estabas usando el asunto de la Alianza Federalista. Se le atribuye también que él ha poquinado para financiar al Medio Latinos de Carlos Loret de Mola y compañía. Entonces, van varias ahí que no sabemos muy bien si le van a perdonar. El pleito de Santiago Nieto con García Cabeza de Vaca, pues era un tiro cantado, como decimos en el barrio, ¿no? Pero pues, se ha ido minimizando, se ha ido atenuando, y yo creo que debe de haber un temor grande por parte de Cabeza de Vaca y de la cúpula panista, que ha defendido y arropado mucho a Cabeza de Vaca, de que se le vayan en contra al gobernador en cuanto salga, ¿no? Hay muchos temas turbios en Tamaulipas, expropiación de predios en lugares como Soto la Marina, negocios ahí vinculados a muelles, es decir, muchos negocios privados, como es usual en los gobernadores mexicanos, como el mismo Alito nos lo ha medio evidenciado con estos audios, que sí tendría cola que le pisen, y yo creo que está optando pues el mismo camino de César Duarte, irse a refugiar a Estados Unidos y ahí aguantar lo más que se pueda durante años, ampararse y tratar de resistir desde allá. Lo que llama la atención es que estos rumores se suelten a una semana de las elecciones y que hoy todavía pues no haya habido hasta el momento pues un desmentido o una cosa así por parte del mismo García Cabeza de Vaca o de su equipo cercano, ¿no? Es decir, deberían de haber atajado esta situación desde ayer que salió el rumor. ¿Cómo lo ves, Temoris? Nos decía Marta Olivia que hay muchas posibilidades de que este rumor haya salido de parte del equipo del gobernador García Cabeza de Vaca como una estrategia para crear confusión, pero pues ahora sí que, ¿cómo lo ves? Pues sería una estrategia muy rara por parte de su equipo, porque tomando en cuenta que estamos a poquitos días de las elecciones, un gobernador que se escapa, que evade sus responsabilidades, pues no es un gobernador que esté favoreciendo a su partido, ¿no? Y a unos días de las elecciones. Entonces, no sé, a mí me parece que si efectivamente se les ocurrió hacer eso, pues están bastante perdidillos. Y también, bueno, yo estaba pensando, si se le va a cabeza, o sea, si efectivamente están a punto de obtener que la aprehensión de Cabeza de Vaca y se les va
pues qué mal para Gertz Manero, ¿no? O sea, digo, si Lozoya sale, a final de sexenio, ¿qué cuentas va a entregar? Bueno, o sea, él dura 9 años, ¿no? Pero a final de ese sexenio, ¿qué cuentas va a entregar Gertz, ¿no? Además de haber convertido a la FGR en la AGR, en la Alejandría General de la República. O sea, yo creo que le convendría por lo menos tener a Cabeza de Vaca al lado de Rosario Robles, porque si no va a ser Rosario la única que se va a quedar ahí presa y ni siquiera es, o sea, ¿de qué les va a servir? Va a ser la fiscalía más inútil que hayamos visto. Los gobiernos anteriores por lo menos agarraban a un pez gordo para la simulación. Aquí pues va a tener a Rosario que no es un pez gordo. Entonces pues yo creo que sí le convendría a Gertz Manero tratar de por lo menos quedarse con Cabeza de Vaca. Ahora, esto que mencionabas de que hubo una negociación en esto para postergar el anuncio de la Suprema Corte, y pues yo me pregunto cómo se negoció. O sea, la Suprema Corte está negociando estas cosas, está negociando el timing, y eso sería muy grave porque es un poder independiente, ¿no? O sea, es un poder autónomo, es un poder que no debería estarse sujetando a los tiempos políticos. Entonces sí sería muy grave que efectivamente hubiera estado a punto de emitirse este fallo y que se hubiera postergado por algún tipo de acuerdo que definitivamente no tiene que ver con el interés de la justicia. Gracias, Temoris. Pues sí, yo creo también lo mismo, que sería grave que se preste la Suprema Corte de Justicia para eso, pero pues en este mundo matraca nada nos sorprendería. Piensa mal y acertarás, dice el dicho. Pues sí, pues caballeros, para despedir, ya nada más les pediría un pronóstico, porque ya cuando nos veamos en la siguiente semana, pues ya estará el resultado electoral. ¿Cómo ven? ¿Si queda 4-2 el score o le ven posibilidades a Morena en Aguascalientes y Guanajuato? Durango. No, Durango, perdón. Sí. Ajá. Pues no sé, pues mira, en Durango, pues yo no sé si le veo posibilidades a Morena. Compite el PRI contra el PRI. Entonces, no lo sé. El candidato del PRI y la candidata de Morena eran hasta hace poquito mancuerna en la dirigencia del PRI. Él era el presidente y ella era la secretaria general. De hecho, de los 6 candidatos de Morena en esas elecciones, pues ¿quién es morenista de verdad? Se puede decir que es Salomón Jara, pero también ayer me decían que es básicamente el candidato de las alianzas con los Murat. Y todos los demás, Mara Lezama, Menchaca priista, Mara Lezama del Verde, Américo Villarreal, pues cepa priista, ¿no? O sea, así, ¿qué candidatos puso Morena y qué candidatos puso Mario Delgado trayendo a gente de otros partidos? O sea, ¿quién en esas elecciones es un candidato morenista de verdad? ¿Y tú, Manuel? Pues yo creo que van a ser 4 o 5 de 6. O sea, yo por ahí creo que pueden dar la sorpresa, pues, o en Durango o incluso en Aguascalientes. Hoy estaba viendo una encuesta que da empate a la candidata de Morena y a la del PRIAN por allá. Yo creo que va a acabar reteniendo en Aguascalientes si nos atenemos a los números, pero no todo en esta vida son encuestas, ¿no? Eso se los dejamos a los tecnócratas. Yo creo que por ahí se puede dar una sorpresa o en Aguascalientes o en Durango. No sé si en las dos, ya el carro completo sería demasiado, ¿no? No creo que dé para tanto. Y sí coincido en parte con lo que dice Temoris, ¿eh? O sea, creo que este asunto de estar metiendo candidatos de otros lados en lugar de atender a las bases que se han rifado ahí, que han estado ahí con el López Obradorismo desde mucho tiempo atrás, a la larga le va a costar mucho a Morena si no se ponen las pilas, porque se va a acabar desfondando esa credibilidad y después de 2024 pues va a ser cada vez más evidente, en caso de que se modere más todavía el partido,
pues que van a ser más tenues las diferencias con el resto, ¿no? Es un poco este proceso que lo mismo vimos con Movimiento Ciudadano, que eran ahí una opción ahí medio de centro, y que eso le había dado cierto crecimiento y que cada vez pues ya es indiferenciable del PRIAN, ya por eso se habla del MacPRIAN, ¿no? Y hay muchos muy interesados en construir esta alianza, como el mismo Claudio X González, que se fue ahí a placear a Jalisco y Nuevo León. Pero bueno, pues yo más o menos me voy a ver conservador, 4 de 6. 4 de 6, órale. Sí, pues habrá que ver, yo creo que Aguascalientes sí, igual no la ganan, Durango, quién sabe, y yo, ya para cerrar, perdón Ernesto, yo más bien creo que lo que vemos ahora con este 6 de junio es la construcción de la plataforma de Marcelo Ebrard. Y habrá que ver Claudia Sheinbaum cómo es que va a posicionarse, a lidiar con lo que viene, pero yo veo más bien esta construcción de trabajo de Mario Delgado muy para Marcelo Ebrard, pues son lo mismo, ¿no? Eso va a ser interesante, ¿no? Ya después sacar los datos y los números de cuántos gobernadores tiene Claudia y cuántos gobernadores tiene Marcelo. También ahí va a dirimirse buena parte de la sucesión presidencial. Pero recordemos que así fue como destruyeron al PRD. O sea, en eso de andar importando, de utilizarlo como franquicia y de ignorar a sus bases. En estos 6 estados, bueno, en Aguascalientes no sé porque Morena es más débil, pero en los otros 5 estados al menos, hubo gente de Morena que construyó ese partido, que enfrentó los tiempos duros, cuando no había huesos que repartir, que fueron perseguidos, que pasaron hambre y que ahora han sido marginados para darles espacio a aquellos mismos que los persiguieron. Pues sí, vamos a ver. Allí en Aguascalientes ayer pues renunció ya a su candidatura, pues la candidata del PT en Aguascalientes, que en las encuestas la colocaban solo con un 5%. Bueno, pues ese 5% se lo está intentando pasar ahora a la candidata de Morena, se sumó a la candidatura de Morena. Pues parece poco, pero pues cuentan esos porcentajes. Vamos a ver qué tanto es. Ya estaremos viendo y estaremos platicando pues el fin de semana, el próximo miércoles, y ya veremos esto que están señalando precisamente, pues cómo queda el tablero político para Claudia Sheinbaum y para Marcelo Ebrard. Ahí se va a calentar más la cosa. Bueno, mi querido Manuel Temoris, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Gracias, abrazos. Nos vemos, que estén muy bien. Me voy a ir de fin de semana con Alito a pasear. Llévate tu grabadora. A uno de sus terrenos. Oye, cuidado con la cartera. Estoy leyendo que fue tu cumpleaños. Sí. ¿Cuándo? El 26, ¿cuándo fue? No, pues no sé, si no te acuerdas de tu cumpleaños, ya me estás preocupando, Temoris. Si no te pregunté cuántos años tienes, sino nada más cuándo es tu cumpleaños. 26 no te digo, 26 años. 26 años, muy bien. Pues muchas felicidades, Temoris, ojalá la hayas pasado a todo dar. Muchas gracias. Abrazos. Chao. Nos vemos, bye. Fíjate, bye.